En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que espera que se vote por una resolución que permita la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela. Asimismo, anunció más sanciones para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. La reunión del Consejo de Seguridad fue convocada a petición de Estados Unidos, luego que el gobierno de Nicolás Maduro impidiera la entrada de la ayuda humanitaria el pasado fin de semana. Estamos esperando la intervención de Venezuela en cualquier momento, pero mientras tanto vamos a enlazarnos con Gilbert Vega, quien nos acompaña desde allí, desde la sede de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Gilbert, gracias por acompañarnos. Y esta es la segunda reunión del Consejo de Seguridad en lo que va de año, ¿no es así? Así es, María Alejandra, es la segunda reunión. Desde el 26 de enero fue la primera vez que se trajo a colación de Naciones Unidas pues la crisis que se está viviendo en Venezuela, precisamente a petición de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y esta segunda reunión pues ha sido una convocatoria también de este país y en consecuencia pues ha hablado en primer lugar el representante, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y ha denunciado pues los hechos que se registraron durante el pasado fin de semana. Ha indicado pues que la violencia que se usó en contra de las personas que se encontraban allí tratando de ingresar la ayuda humanitaria pues da buena cuenta de las verdaderas intenciones de Nicolás Maduro. También se refirió al caso del periodista Jorge Ramos de Univisión sobre la detención y de cómo pues se le quitaron sus equipos, y también pues de los hechos que se han registrado en materia de violencia en la frontera con Brasil. Ha insistido pues en que se debe convocar a unas elecciones libres y transparentes, y también le ha pedido a otros países que se unan en este llamado para que pues Venezuela abra sus opciones democráticas y que se respete la opinión del pueblo. Así ha hablado el representante de Estados Unidos para Venezuela. Aquí está. Y tenemos que lidiar con los esfuerzos desestabilizadores del régimen corrupto de Maduro, que solo esta semana, fin de semana, trajo inestabilidad y violencia a las fronteras de Brasil y Colombia. Maduro y sus secuaces, y algunos en este órgano, dicen que entregar asistencia humanitaria es un show político y una manera de encubrir la intervención militar. Pero está muy claro, solo el régimen de Maduro está utilizando la violencia. Está hablando también Vasily Nevencia, que es el representante de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas, y ha dicho, por supuesto, todo lo contrario a lo que dice Estados Unidos. El embajador ruso dice que se está tratando de ingresar una ayuda humanitaria de una manera disfrazada, que se está forzando el ingreso de esta ayuda humanitaria a través de fronteras, que se preguntó que por qué, si Estados Unidos y otros países querían llevar esa ayuda humanitaria a Venezuela, porque no lo hacían con el concurso de la Organización de Naciones Unidas. También ha llamado impostor a Juan Guaidó, diciendo pues que el único presidente que debe ser reconocido es Nicolás Maduro, porque fue el presidente elegido democráticamente a través de unas elecciones en las que la oposición no quiso participar por influencia de Estados Unidos. Dice que hay un plan en marcha precisamente para desestabilizar a este país. Y también se han pronunciado los representantes de la Unión Europea. Antes de que comenzara la reunión del Consejo de Seguridad, emitieron una declaración en la que insisten en que se debe buscar un camino de diálogo, y también condenan pues los hechos que han ocurrido durante el pasado fin de semana. Han condenado el uso de la violencia, el uso de violencia extrema, pues digamos, contra algunas de las personas que estaban allí tratando de ingresar la ayuda humanitaria, e insisten en pues que se debe buscar un diálogo político para solucionar primero la crisis política y también buscar la atención humanitaria de las personas que están necesitándolo, María Alejandra. Elecciones que fueron adelantadas en Venezuela, 7 meses aproximadamente, y una oposición en su gran mayoría que fue inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral, por el CNE. Ahora, lo cierto es que todos vimos cómo esa ayuda humanitaria intentó entrar el fin de semana, no lograron hacerlo. Sí vimos 2 camiones en llamas que llevaban alimentos y medicinas, tristemente, porque sabemos la situación que hay en Venezuela. Ahora, entonces, ayer se reúne el Grupo de Lima, ahora está reunido el Consejo de Seguridad de la ONU. Realmente el tema de Venezuela ocupa titulares y preocupa a nivel internacional. Hoy, esta reunión, Gilbert, ¿cuánto tiempo se espera que dure y qué tipo de conclusión, y cuándo, mejor dicho, se puede esperar una conclusión con respecto a esta reunión? María Alejandra, pues la conclusión que puede suceder aquí es, bien sea
una declaración del Consejo de Seguridad o una resolución. De hecho, Elio Abrams habló de la posibilidad de que se presentara una resolución. Él dice que está muy optimista sobre la presentación de esta resolución, pero también hay un proyecto de resolución de parte de Rusia. Son dos proyectos de resoluciones que van en un sentido, digamos, contrario. No conocemos los textos específicamente, pero lo que sí decía Elio Abrams es que lo que se busca a través de esta resolución es que se condene el uso de la violencia y se llame a unas nuevas elecciones en Venezuela. Así que pues es la expectativa de lo que podría ocurrir. Por lo pronto lo que resta es escuchar los discursos, las intervenciones, como lo hace ahora el representante de China ante la Organización de Naciones Unidas, y también pues digamos mostrar cómo también hay una división en el interior del Consejo de Seguridad en cuanto a la posición de la comunidad internacional a propósito de la situación en Venezuela. Así es, y bueno, esperemos también, y ya que estamos hablando de la ONU, sí, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, se pronuncia también más allá del comunicado que envió el domingo condenando la violencia, pero también qué pasa con esa ayuda humanitaria. ¿Va a quedar allí en la frontera? ¿Va a lograr pasar en algún momento? Siguen los venezolanos entonces con la crisis y hemos visto lamentablemente cómo ha afectado tanto en la parte de alimentos como de medicamentos, la necesidad que hay. Pero Gilbert, te agradezco muchísimo el informe que nos traes hoy desde Naciones Unidas. Buenas tardes para ti, Gilbert Vega. Y cuando regresemos aquí a Panorama Mundial, la primera ministra británica europeas. Vamos de inmediato hasta la sede de la ONU en Nueva York. Hoy se está discutiendo el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Así que vamos a escuchar parte de lo que ha sucedido allí, lo que está pasando en esta reunión. Quisiera responder brevemente a las observaciones del representante ruso. Creo que todos estamos conscientes de los esfuerzos que se están llevando a cabo aquí en Hanoi para resolver algunos de los problemas que quedaron de la Guerra Fría. Pero no es la retórica que escuchamos en el Consejo de Seguridad. Esa retórica que solíamos usar de aquel lado cuando existía la Unión Soviética. Primero que todo, lo que Estados Unidos hizo, dar ayuda o tratando de dar ayuda a través del legítimo presidente interino Juan Guaidó, con la ayuda internacional. El delegado ruso dice que su país entregó ayuda, pero me pregunto si esa ayuda va a llegar a la gente que lo necesita. Fue entregada al régimen, que la va a tomar, y nunca sabremos cuánto de esa ayuda se perderá por prácticas corruptas y cuánto o los simpatizantes del régimen. Y luego escuchamos mucho sobre al centro del asunto. Se debe mucho dinero a Rusia. Y usted está sin duda preocupado si alguna vez ese dinero se va a pagar. No, si esta economía sigue cayendo como se está cayendo ahora, ese dinero nunca se va a pagar. La pregunta es si la pregunta alguna vez va a poder salir de este terrible periodo de declive, porque el empobrecimiento de lo que solía ser el país más rico de América Latina, si eso se va a recuperar. Finalmente, quisiera decir, rechazo desde el principio al fin, rechazo del principio a fin las acusaciones de intervención militar de un país que está ocupando territorio en Georgia y en Ucrania, en Osetia del Sur y en Crimea. Yo las rechazo completamente, esas acusaciones proveniendo de Moscú. Gracias. Agradezco al señor representante de Estados Unidos. El representante de la Federación de Rusia ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Le doy la palabra. Gracias. Sin embargo, como él ha pedido la palabra,
Y quiero, con respecto a cuál retórica, yo tengo mis propias opiniones sobre lo que fue la Guerra Fría y las operaciones encubiertas que hubo en esa época, pero no vamos a discutir eso ahora. Hay otros miembros del Consejo de Seguridad que están alineados con lo que yo he dicho. Usted está bajo la impresión de que Rusia solo está preocupada por su dinero. Por lo que hemos invertido. ¿Por qué no piensa usted en los otros intereses? Hay la manera en que se está violando de distintas formas el derecho internacional. Escuchamos muchas acusaciones, incluyendo a Estados Unidos de América. Yo no quiero meterme en asuntos de retórica, pero quiero reiterar mi declaración. Estoy dispuestos a respaldar al Consejo de Seguridad y vamos a circular una versión con respecto a la posición que tenemos en este tema de Venezuela. Ahora paso la palabra I shall now give the floor al excelentísimo señor Jorge Arreaza, His Excellency Mr. Jorge ministro del Arreaza, Poder Popular para Minister of the Relaciones People's Power Exteriores for Foreign Affairs de la República of Bolivariana the de Bolivarian Venezuela. Republic of Venezuela. Buenas tardes, Good muchas afternoon. gracias. Many thanks to you. Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria de este espacio, señor presidente, y habría que reconocerle, para ser francos, a la delegación de Estados Unidos, porque nos permite una vez más poder decir la verdad sobre lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela. Hay que hacer un ejercicio de paciencia ante intervenciones, en algunos casos, de los países occidentales llenas, en algunos casos de imperialismo, de interferencia en los asuntos internos, y en otros de una soberbia colonial que pretendíamos había desaparecido en este Consejo de Seguridad. En primer lugar, les extendemos el saludo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, y del pueblo de Venezuela, que está siendo objeto de una agresión internacional. Y sí amerita que se discuta aquí, en el Consejo de Seguridad, cuando países poderosos y otros países que se subordinan a ese país, y me estoy refiriendo a Estados Unidos y a Colombia, organizan una agresión contra la soberanía de un pueblo libre como el de la República Bolivariana de Venezuela. Es un tema que indiscutiblemente pone en riesgo la paz y la seguridad de nuestra región, que es parte de la paz y de la seguridad internacionales, y es un proceso que ha violado en todas sus partes esta Carta de las Naciones Unidas. Incluso, permítame con mucho respeto, señora subsecretaria Rosmary de Carlos, decirle que su briefing, su explicación, ha sido sesgada, siempre colocando o difundiendo la información de una fuente. Y por cierto, con todo respeto, no coincide en lo absoluto con lo que conversamos en las 3 reuniones que hemos hecho con el secretario general, el señor Antonio Guterres. Nosotros denunciamos al gobierno de los Estados Unidos por organizar, por financiar, por liderar esta grosera agresión contra Venezuela. Una agresión que comenzó, bueno, tiene muchos años. Hay algunos países que se
donde se generan escándalos porque dicen que otro país intervino en sus campañas electorales. En Venezuela, la intervención de los Estados Unidos, de su gobierno, de sus gobiernos, ha ocurrido desde el día que la Revolución Bolivariana llegó al poder el 2 de febrero de 1999, todos los días, todas las horas y todos los minutos de estos 20 años que han transcurrido. Nosotros... Bueno, vamos a seguir atentos, por supuesto, a las palabras de Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está mostrando fotografías, como se pueden dar cuenta. Más adelante, entonces, llevaremos toda la información. Aprovecho para despedirme. Soy María Alejandra Requena y hasta aquí llegamos con Panorama Mundial. Los espero, por supuesto, este miércoles, cuando regresaremos con mucha más información. Nuevamente, gracias por su compañía y por sus mensajes también a través de las redes sociales. Buenas tardes. Y vamos precisamente a Nueva York. Allí se encuentra Gilbert Vega, quien ha estado siguiendo esta audiencia. Lo que vemos, Gilbert, recriminaciones entre Estados Unidos y Rusia, acusaciones mutuas entre la conversación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Juan Carlos, así es la balanza de las posiciones que se viven aquí en el interior del Consejo de Seguridad. Lo cierto, Juan Carlos, es que la situación de Venezuela ya hace parte de la agenda de este Consejo y también de cómo las visiones de uno y de otro sector, a propósito de la situación que se está viviendo. Inicialmente se conoció un informe de parte de la representante del secretario general contando qué fue lo que pasó durante el fin de semana, cómo se han desarrollado los hechos desde hace un mes y cómo pues ha escalado la violencia y han aumentado las tensiones en Venezuela. Habla a esta hora Jorge Arreaza, que es el canciller de Venezuela, el representante de Nicolás Maduro, pues denunciando también que, se intentaba llevar a cabo un operativo de supuesta ayuda humanitaria, pues básicamente con otras intenciones. Dijo que los camiones que fueron incendiados, que vimos durante el fin de semana, pues fueron incendiados desde el lado colombiano, que hubo algunas personas que lanzaron unos cócteles Molotov que fueron los que causaron estos incendios, y presentó algunas fotografías que dice son evidencias pues de cómo ocurrió eso y también de que la ayuda humanitaria llevaba otro tipo de elementos que no necesariamente pues representan una ayuda, elementos como clavos, guayas y otras cosas que, según dijo canciller Arreaza, pues tenían otro objetivo, como el de construir algún tipo de armas no convencionales y demás. También pues ha habido este contrapunteo, Juan Carlos, entre Helio Abrams, el representante de Estados Unidos, y Vasily Nevensa, el embajador de Rusia ante Naciones Unidas. El representante de Estados Unidos para Venezuela pues insiste en que definitivamente no hay democracia en Venezuela, que se está utilizando la violencia y que se pregunta que cómo es posible que no se haya dejado ingresar la ayuda humanitaria. También el representante ruso pues ha dicho que simplemente es una intención que tiene Estados Unidos de tratar de ingresar una ayuda humanitaria a la fuerza, y se preguntó por qué no lo hizo Estados Unidos y los demás países que están apoyando a Estados Unidos, por qué no acudieron a las Naciones Unidas para pues tratar de ingresar esa ayuda humanitaria a Venezuela. Así que en este contexto pues se llevó a cabo esta discusión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo pues el representante de Estados Unidos, Helio Abrams, a propósito de la situación. Aquí está. Maduro quiere mantenerse en el poder en la crisis actual y continúa politizando esto mediante el programa de CLAP, dando beneficios a sus simpatizantes al tiempo que rechaza la asistencia que se necesita. Cualquier tiempo adicional que Maduro pase en el poder es más tiempo que va a utilizar para oprimir al pueblo de Venezuela. Y esto se ha demostrado una y otra vez. Y este fin de semana fue otro ejemplo. Y ha respondido el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevensa, primero cuestionando fuertemente a Juan Guaidó. Dice que básicamente es un impostor, que las elecciones en Venezuela se cumplieron de manera democrática y que la oposición no participó en esas elecciones porque fue influenciada por Estados Unidos. Y también ha insistido en que la situación económica, la crisis económica que se vive en Venezuela es justamente por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos desde el año 2013. Así ha hablado Vasily Nevensa, representante de Rusia ante la ONU.
Yo pienso que aquellos que están hablando sobre el proceso constitucional y la legitimidad de la autoridad de Guaidó sobre la base de la Constitución venezolana entienden que están sonando hipócritas y legalmente vacíos. Es una burla. Lo que observamos es un irrespeto a la ley y los derechos constitucionales. ¿No les avergüenza decir esto? Venezuela está al borde del abismo, ha dicho el embajador de Francia ante Naciones Unidas a propósito también de una declaración de 8 países de la Unión Europea en el sentido de que se debe buscar una solución a la crisis, de que pues debe buscarse un diálogo político y también se debe permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, además de que se convoquen unas elecciones pues más transparentes, democráticas y en que se escuche la voz del pueblo, Juan Carlos. Muchas gracias, Gilbert en Nueva York. Y me llamaba la atención que el representante ruso acusaba a Estados Unidos de querer intervenir militarmente en Venezuela y Elliot Abrams le respondió y le dijo que Estados Unidos no aceptaba ese tipo de señalamientos, dijo, de un país como Rusia, que dice interviene militarmente en Georgia y en Ucrania, seguramente haciendo referencia a la anexión de Crimea y a las disputas que se dan en ese país. A ver qué resulta. También destacar, los 5 miembros permanentes del Consejo tienen poder de veto. Si Rusia, China dicen que no, no avanza. Muchas gracias, Gilbert Vega, desde Naciones Unidas. Y en medio de la crisis en Venezuela quedó en evidencia la falta de garantías para ejercer el periodismo en ese país. Osmari Hernández nos cuenta sobre lo que ocurrió con un equipo de Univisión que llegó a Venezuela cumpliendo todos los requisitos de ley. Osmari. Bueno, parece que Osmari... Bueno, vamos a, mientras restablecemos la comunicación con Osmari, les voy a presentar lo que declaró Jorge Ramos, presentador de la cadena Univisión, al regresar a los Estados Unidos. Imagínate, llega Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y dice, no, esta entrevista no fue autorizada. Pero ¿quién se cree él para autorizar o no autorizar una entrevista? Así que mi reto para ellos es, si de verdad tienen el valor y no son tan cobardes, muestren la entrevista completa, de principio a fin. Jorge, ustedes salen y salen deportados. ¿Qué pasa con el corresponsal y su camarógrafo? Lo trajimos, está aquí. Claro, pero ellos tienen familia, tienen su vida en Venezuela. Ese regresar a Caracas luego... Es difícil, pero estamos tratando de proteger primero al corresponsal y al camarógrafo, que son venezolanos, que están mucho más expuestos, y luego proteger a su familia también de distintas formas de las cuales prefiero no hablar en cámara. Insistía en que la revolución sigue funcionando, que hay logros de la revolución. Así que en el momento que yo le presento estas imágenes de los niños comiendo basura, él no aguanta más, se rompe, trata tontamente de tapar la imagen y se va. Cuando se va, le digo, ¿por qué no contesta las preguntas? Lo que usted está haciendo no es de un demócrata, lo que usted está haciendo es de un dictador. Y son las declaraciones de Ramos al regresar al sur de la Florida con su equipo, con los camarógrafos, con un corresponsal, con una ejecutiva de esa cadena. Y hablábamos sobre la imagen que dice él fue el detonante que le molestó, que él habría grabado el fin de semana de personas obteniendo alimentos desde la basura. Ahora, esto no es un tema nuevo, no ocurre solo en Venezuela, pero ha sido algo que hemos estado reportando desde hace 2 años. Osmari Hernández, nuestra corresponsal en esa capital, desde hace 2 años, desde marzo de 2017, está presentando y ha presentado informes sobre cómo quienes no encuentran los alimentos suficientes, esa es la imagen que dice Jorge Ramos fue lo que molestó a Nicolás Maduro. Y les decíamos, es un fenómeno recurrente en países en vías de desarrollo, pero en Venezuela ha llegado a un nivel de mayor tensión. Pues desde hace 2 años lo estamos reportando. También salimos a las calles hoy para ver qué encontrábamos y no fue muy difícil encontrar las escenas que se repiten en Caracas de quienes tienen que buscar dentro de la basura para poder alimentarse.